Congregación Betel Shaddai. Iniciamos el comentario de esta parashá. Ree, mira, fíjate, ve, como es traducida en algunas versiones de la Torá. Y vamos a iniciar el comentario donde podemos observar que en esta parashá específicamente esta expresión señala la trascendencia de lo que se abordará en la parashá. Es decir, que no está como una expresión como está en otros textos de la Torá, sino que hay algunos textos específicos que vamos a encontrar que esta expresión va más allá de lo evidente, que es ver algo que está ante nuestros ojos. Es más allá de lo evidente. Veamos qué tenemos. Comienza la parashá cuando Moshe le dice al pueblo de Israel, mira, dice Moshe, pongo frente a ti hoy bendición y maldición. La bendición que vendrá cuando observen los mandamientos de Hashem y la maldición si los abandonan. Y al entrar a la tierra, el Eterno escogería el lugar para hacer habitar en él su nombre, donde la gente traería sus sacrificios, quedando prohibido traer ofrendas al Eterno en cualquier otro lugar. El Eterno también ordena que al tomar posesión de la tierra debían destruir todo altar, monumento o imagen que otros pueblos utilizaban para sus prácticas idólatras. También advierte al pueblo de Israel a no escuchar ni seguir a falsos profetas y o parientes que los animaran a alejarse del Eterno para ir tras otros dioses. Encontramos las normas dietéticas conocidas como el kashrut, el consumo de carne cumpliendo con el mandato de la shejitá y la prohibición de comer sangre, así como el listado de los animales permitidos y prohibidos para el consumo. Y finaliza esta porción con el segundo diezmo, el diezmo para los pobres cada 3 años, la institución del año de la Shemitá o año de absolución de deudas y la consagración al Eterno de los animales primogénitos. Entre todos estos aspectos vamos a comentar lo relacionado a lo que es esa decisión, esa trascendencia de esa frase mira y la importancia de lo que el Eterno nos dice como hijos del Eterno. Veamos qué tenemos. Inicia pues la parashá cuando dicen Devarim 11, 26 al 28, mira, hoy presento ante ustedes la bendición y la maldición. La bendición si obedecen los mandamientos de Hashem su Elohim, que yo les ordeno hoy. Y la maldición si no obedecen los mandamientos de Hashem su Elohim y se apartan del sendero que yo les prescribo hoy, siguiendo a ídolos de otros de los que jamás supieron. Hay claramente una advertencia. Hay dos caminos y hay una disyuntiva. Un camino que pareciera para algunos complicado, difícil, porque hay que seguir las instrucciones dadas por el Eterno en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en todo, absolutamente todo lo que hacemos. El otro camino es el camino de nuestra propia voluntad, en hacer lo que nosotros queremos, lo que nos provoque hacer y cuando lo queremos hacer. Pareciera más fácil de esa manera, pero nosotros necesitamos tomar una decisión y por eso el Eterno nos da el libre albedrío. Él nos ha dotado del libre albedrío y nos pone en esta decisión para que nosotros tomemos la decisión, pero Él nos advierte de que escojamos el camino de la bendición para que nos vaya bien. Entonces, ante esta disyuntiva, el Eterno nos da las instrucciones, nos señala cuál es el mejor camino y nos corresponde a nosotros tomar la decisión. He allí la trascendencia de esta palabra mira, que tiene que ver con el enfocarse a una toma de decisión frente a unos supuestos previos. Es decir, cómo nos va a ir si tomamos el camino de la obediencia o cómo nos va a ir si tomamos nuestros propios caminos. Y esa es la decisión que cada uno de nosotros debe tomar en el día a día, porque día a día debemos cubrir la obediencia de lo que es la Torá y las instrucciones de la Torá para nuestro diario vivir en todos los aspectos que el Eterno nos ha instruido. Y relata en Devarim 11:29 cuando dice Moshe, cuando Hashem tu Elohim te introduzca en la tierra a la que te diriges para tomar en posesión, ubicarás a los que bendicen mirando hacia el monte Gerizim y a los que maldicen los ubicarás mirando al monte Ebal. Esta diferencia, y como vemos en estas imágenes, hay una diferencia topográfica entre estos dos montes. Están ubicados uno al lado del otro. Y en realidad no es que el pueblo se va a ubicar uno en un monte y otro en otro, sino que como de hecho lo relata en Yehoshua, Josué,
8.3, se ubicaron en el valle intermedio que está entre los dos montes, y al pronunciar las bendiciones miraron hacia el monte Gerizim y las maldiciones miraron hacia el monte Ebal. Y nos deja una ilustración, una enseñanza, este aspecto de los montes. De hecho, el monte Gerizim es un monte poblado, un monte frondoso con vegetación, pero el monte Ebal es un monte rocoso, árido, con muy escasa vegetación. Esas son las características de estos dos montes y nos dejan mucha enseñanza. Inclusive hay un relato dentro de la tradición, un midrash, donde se habla de un anciano que estaba apostado en la bifurcación de dos caminos, y cuando la gente pasaba les decía que tuvieran cuidado porque el camino llano era el camino que tenía flores, se veía aparentemente un camino adecuado para transitar, pero al final había un abismo. En cambio, el camino rocoso, el camino que parecía más complicado, con más obstáculos, era el camino que definitivamente conducía a la ciudad. Esta diferencia también nos enseña que no porque lo que nosotros veamos aparentemente con nuestros ojos, y también recordamos aquel evento cuando se separaron Abraham y Lot, que Lot vio la llanura y se ubicó hacia la llanura donde estaban los riegos, la vegetación, y sin embargo no era ese el espacio que el Eterno había escogido para Abraham, y después que se separaron es que el Eterno le hace la promesa a Abraham de la tierra prometida. Entonces, no por lo que ven nuestros ojos, no por lo que nos parezca más cómodo, no por lo que nos parezca más fácil, es lo más conveniente para nuestras vidas. Y de hecho tenemos una gran enseñanza aquí, y por eso Yeshua nos dice que entremos por la puerta estrecha, porque el camino que lleva a la perdición es ancho y espacioso, y los que van por él son muchos. Pero la puerta estrecha y angosta es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque no es porque estemos cómodos que nosotros vamos a transitar por un camino, sino porque ese es el camino que el Eterno nos dijo que transitáramos. Y aunque pareciera que estemos pasando por momentos y por obstáculos difíciles, si sabemos que estamos en el camino que el Eterno nos instruyó para transitar, ese es el camino correcto. Un aspecto muy enfático que aparece en esta parashá es el referente a la idolatría. En Devarim 12, 1 al 3 dice: derriben por completo los ídolos en todo lugar donde las naciones que están por expulsar hicieron idolatría, ya sea que los ídolos se encuentran en los altos montes, en las colinas y bajo los árboles frondosos. Hagan trizas, es decir, destruyan sus altares, hagan pedazos los monumentos y quemen a fuego sus árboles, y derriben las imágenes grabadas de sus dioses y borren por completo sus nombres de aquel lugar. Es decir, que la instrucción que nos deja esta parashá en cuanto a la idolatría es la erradicación total de la idolatría. Toda señal, todo símbolo, toda sombra de la idolatría debía ser eliminada. Y hay que tener esto presente porque encontramos, y lo encontramos en el Tanakh, en Crónicas, en Reyes, encontramos cómo se fue apartando el pueblo de Israel hacia la idolatría, después del rey Salomón, que también al final cayó en la idolatría por las múltiples mujeres que tomó de las naciones prohibidas, y cayó en la idolatría. También los reyes siguieron el camino de la idolatría, y sabemos que esto culminó en la destrucción del primer templo, y posteriormente vino la destrucción del segundo templo. Veamos entonces, en cuanto a ese templo, al lugar de la morada del Eterno, qué instrucción tenemos en esta parashá. Encontramos pues aquí precisamente en Devarim 11:14, cuando el Eterno anuncia un lugar donde habitaría su nombre, y ese lugar es en la tierra prometida. Y dice: y entonces al lugar que Hashem tu Elohim escoja para hacer reposar en él su nombre, deberán llevar todo lo que yo les ordeno: sus ofrendas olá, sus ofrendas sheramim de paz, sus diezmos, la ofrenda terumá de sus manos, y los sacrificios más seleccionados de sus promesas hechas a Hashem. Y deberán regocijarse ante Hashem tu Elohim, ustedes, sus hijos, sus hijas, sus sirvientes, sus sirvientas y los levitas de sus ciudades, pues ellos no tienen parte ni herencia entre ustedes.
ten cuidado de no ofrecer tus ofrendas olá en cualquier lugar que quieras. Solo podrás hacerlo en el lugar que Hashem escoja en una de tus tribus. Aquí queda claramente definido que el Eterno tendría el lugar. Ya no se podría ofrecer estas ofrendas obligatorias en cualquier lugar. Sin embargo, nosotros encontramos como nuestro pueblo, tanto en los aspectos históricos como en el Tanakh, encontramos la desviación que tuvo nuestro pueblo hacia la idolatría y a ofrecer cualquier tipo de sacrificios a deidades paganas. Entonces, todo esto tengámoslo presente porque precisamente forma parte de las consecuencias posteriores que ha vivido nuestro pueblo con la deportación y que lamentablemente hasta nuestros días no hay templo, tuvo sus consecuencias, tuvo sus causas basadas en la desobediencia, pero sin embargo el Eterno es fiel, Él es fiel a sus promesas y Él cumple sus promesas. Y veamos qué tenemos con esto de la fidelidad del Eterno. Y tenemos muchas palabras de promesas proféticas que encontramos en el Tanakh, y una de ellas lo tenemos con el profeta Ezequiel 37, 24 a 28, cuando dice: y mi siervo David será rey sobre ellos, y a todos ellos será un pastor. Y andarán en mis derechos y mis ordenanzas guardarán y las pondrán por obra, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en el cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David les será príncipe para siempre. Y concertaré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y yo los plantaré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y estará en ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y sabrán los gentiles que yo, el Eterno, santifico a Israel, estando mi santuario entre ellos para siempre. Esta promesa del Eterno, que inició su cumplimiento con la venida de Yeshua, que es precisamente el león de Judá, el vástago de David, que es el que vino y anunció: el reino de los cielos se ha acercado, y que prometió su segunda venida cuando realmente establecerá su reino. Ya vemos parte del cumplimiento de esa promesa. El Estado de Israel, aunque fue constituido en el año 1948, sin embargo, ese no es el cumplimiento de esta promesa, sino que hay un cumplimiento que se dio en el Mesías, donde el tercer templo, donde él mismo lo anunció, que anunció la destrucción del segundo templo y dijo que lo reconstruiría en 3 días, hablando de su resurrección y la construcción de ese tercer templo, que es su cuerpo, es decir, la congregación de creyentes en el Yeshua Mashiach como el Mesías de Israel para salvación de Israel y las naciones. Y veamos cómo este anuncio también tiene una promesa futura de parte del Eterno. Dice en Revelaciones 21, 4, 7, cuando dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas cosas. Y dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, Ales, Bet, Aleph, Tap, el principio y el fin. Al que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y este punto del hijo, y habla la Torá, habla del hijo como el discípulo, como el que escucha atentamente la Torá y la practica. Y es allí el punto fundamental con esta parashá, que las bendiciones están condicionadas a la obediencia, en esa bifurcación, ese mirar atentamente la instrucción del Eterno para caminar por un camino que, aunque parezca en algunas circunstancias difíciles, aunque parezca un camino árido, ese es el camino. Si estamos transitando en el camino que el Eterno nos llamó y nos instruyó, ese es el camino. Y Yeshua nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Y en Devarim 14, 1 al 2 cita el Eterno: hijos son ustedes para el Eterno vuestro Dios, porque eres pueblo santo, Hashem tu Elohim, y Hashem te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, que hace el énfasis y ratifica no solamente la escogencia, sino el carácter santo, es decir, el carácter apartado de las prácticas paganas de otras naciones, y es allí donde hay el énfasis en la forma de vivir, porque la Torá es sencillamente vida, diaria manera de vivir en base a los mandamientos dados por el Eterno. Y cuando habla de la escogencia, también habla de la fidelidad hecha por el Eterno, o que tiene el Eterno para ese pacto que prometió a Abraham y que se cumple cuando escogió a este pueblo, lo liberó de la esclavitud de Egipto para darle y entregarle la Torá, para que obedezca la Torá como él mismo exhortó a esa obediencia. Y esta cita da paso a algunos aspectos relacionados a esa instrucción del Eterno en cuanto a la alimentación. Encontramos las leyes del Kashrut y dice: nada abominable comerás. Y aquí se especifica en cuanto a no comer sangre, los animales permitidos y prohibidos para el consumo. Luego habla del segundo diezmo, el diezmo para los pobres, el año de la Shemitah, que es la absolución de deuda, y la consagración de los animales primogénitos. Y culmina esta parashá con las festividades de peregrinación. Es decir, el Eterno instruye a su pueblo en una forma de vida en cuanto a alimentación, relaciones interpersonales, leyes, normas de misericordia y justicia, y los encuentros, moadim, encuentros con el Eterno. Entonces, todos estos aspectos forman parte de esas instrucciones y que nosotros nos encontramos en nuestro diario vivir en toma de decisión: si seguir las instrucciones del Eterno o seguir tras nuestros propios caminos. Y ya para cerrar, tomamos esta cita de Devarim 12:28 que dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre, cuando hicieres lo bueno y lo recto en los ojos de Hashem tu Elohim. ¿Y qué es lo bueno y qué es lo recto? Porque muchas veces tomamos decisiones y después que vemos las consecuencias nos damos cuenta que no fue ni tan bueno ni tan recto, o a lo mejor nos pareció bueno, pero no era lo recto. Dice en Mishlei 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces no es por nuestras propias percepciones o por lo que nos parezca más cómodo, sino que, como dice Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y las cosas de arriba son esas instrucciones dadas por el Eterno, que es el que nos da el camino bueno y recto delante de sus ojos y para bien de nosotros y de nuestros hijos. Y cierro con estas palabras de Yeshua y retomo con estas palabras lo comentado al inicio con el monte Gerizim y el monte Ebal. Dice Yeshua en Mateo 7:38-42 cuando dice: porque como en los días antes del diluvio, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y aquí hay una exhortación de Yeshua de velar, estar pendiente, en obediencia, y cómo lo relacionamos con el monte Gerizim y el monte Ebal, que eran dos montes totalmente diferentes en su topografía. Y si el pueblo de Israel iba a vivir en uno u otro espacio, en condiciones áridas o en condiciones de vegetación, lo que daba realmente si iban a tener bendición no era el sitio, no era el lugar, no eran las condiciones climáticas, sino la obediencia a la Torá. Así nosotros, y por eso esta cita de Yeshua que dice: dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Es decir, nosotros podemos estar en las mismas condiciones, pero lo que determina si estamos en bendición o no son las respuestas que damos, así obedecemos y escogemos el camino dado por el Eterno en sus instrucciones. Así que, independientemente de las condiciones climáticas, de las condiciones sociales, políticas, económicas,
lo que nos da bendición es la obediencia a la Torá. Si nosotros atendemos, si miramos atentamente las cosas de arriba, las instrucciones del Eterno para conducirnos en este camino, obtendremos bendición independientemente de las condiciones adversas por las que estemos viviendo. Así que bendiciones a todos, Shabbat Shalom, y miremos atentamente las instrucciones del Eterno. Bendiciones.